Entonces, ¿qué es el conocimiento básico que yo requiero para hacerlo y poder tener estas destrezas? O sea, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que es determinante para ese fin puntual? ¿Listo? El otro modelo que tenemos es la parte sociológica. Y aquí viene otro principio, como tal, eso lo tienes en la diapositiva del grupo. Entonces, en ese orden de ideas tenemos el otro principio, y es la parte biopsicosocial y cultural. O sea, que cuando yo voy a mirar y analizar una situación, tengo que verla desde las diferentes aristas. No solamente del ser como parte integral, sino de esa parte holística, del contexto. ¿Qué está influyendo en estos seres, en nosotros, en esas relaciones, para que se den esas situaciones? Entonces, esta parte sociológica nos ayuda muchísimo y eso viene desde la antigüedad. Y hay muchísimos libros clásicos que nos ayudan a entender esas relaciones y sobre todo la parte del trabajo. Tenemos a Karl Marx con la teoría de las clases del trabajo, en la cual ayudó a determinar esos elementos mínimos para los derechos laborales. ¿Qué es lo que requiere? Entonces, ¿qué elementos de seguridad personal? Obviamente las inducciones de capacitaciones del personal, hablamos de equipos de trabajo, etc. Esta parte sociologística como tal nos ayuda a identificar esas relaciones y esas tensiones que se pueden dar entre los grupos. Generalmente esas tensiones tienen que ver con los intereses, qué es lo que yo quiero y qué quiere el otro. Generalmente cuando hay cosas iguales, hay alguien que quiere imponer y es cuando hay los choques. Entonces, en ese orden de ideas nos ayuda a interpretar esas relaciones para encontrar el origen del problema. Otro elemento y otra teoría igualmente importante es la parte psicoanalítica. Y esa nos ayuda a que nos veamos hacia el interior nosotros. Generalmente cuando juzgamos una situación, siempre señalamos y tratamos de encontrar un culpable. Mientras que hay tres dedos que me están señalando, uno señala al otro y el otro está señalando arriba. ¿Qué significa en síntesis esto? Uno, hay unos lineamientos nacionales, internacionales, regionales del programa que me están indicando qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. A nivel de la universidad, el programa, entonces hay un perfil, hay una misión, hay una visión, hay unos principios, unos valores, hay un manual de convivencia que nos indica cómo manejar las situaciones más frecuentes que se dan. Ese es el de arriba. El de abajo es la situación como tal. Y esa situación, ojo, casi siempre nosotros intentamos buscar culpables. A quién echarle, como se dice, la culpa es la de la vaca, ¿no? Hay un libro muy famoso que siempre intentamos buscar culpables. Y en este proceso, y más ahora que tenemos la parte de comunicación, tenemos la influencia de la inteligencia artificial, obviamente lo que estamos mirando es que los procesos son los que tenemos que ajustarlos. Obviamente estos procesos los elaboran las personas, pero pensando en eso, en esas situaciones de réplica, de lo que se tienen que dar y que se tienen que ajustar en diferentes escenarios. Entonces esta parte psicoanalítica nos empieza a decir, bueno, yo, esos tres, ¿cómo estoy en esas competencias? ¿Tengo los conocimientos suficientes, adecuados para desarrollarlos? ¿Tengo las habilidades y las destrezas para poder comprometerme a realizar lo que me están pidiendo? Y yo como persona y como profesional, ¿cómo estoy? Hay una de las teorías administrativas muy importantes que es el benchmark, que es compararme con los mejores. Pero esta parte de compararse es mirar los procesos, qué es lo que mejor hace el otro para yo identificar qué es lo mejor que yo hago.
no es copiar y pegar. Generalmente nosotros somos expertos en eso. Y eso ahora es generalizado, es plagio, copiar y pegar. Para no irnos tan lejos en las situaciones comerciales, en un barrio hay una tienda y se le está viendo súper bien, hay alguien más que quiere montar una igualitita para quitarle los clientes. Entonces le dice uno y al tiempo como que ninguna de las dos funciona. Entonces le digo yo, bueno, ¿y qué fue lo que falló? No es que el vecino lo ve bien, ay, ¿qué falló? No estoy diciendo que la persona, ¿qué falló? ¿Qué falló? No hizo innovación. Bueno, si lo está yendo muy bien, a ver, voy a mirar qué es lo mejor que tiene y no lo tendrá el 100% todo. Entonces, lo que él no tiene, lo monto yo. Porque en un bar van a ser los mismos clientes, no van a tener otros clientes diferentes. Entonces, ese es el éxito de los centros comerciales. O sea, no van a competir unos, no. Ay, este se encarga de zapatos de niños, este de damas, este de no sé qué, este, ¿sí? Otro que tiene variedad por la parte de precios, ya no tiene de marca, sino de lo común como tal. Otro, ahora que viene toda la parte de reciclaje, de ropa usada, entonces se organiza el conjunto, hay nuevos mercados y todos podemos estar en el mismo sitio. Esa parte de psicología de nosotros, empecemos a conocernos a nosotros, ser conscientes ahora en este instante, qué estoy haciendo, qué es lo que necesito como tal. Entonces ese es el otro modelo que nos ayuda a determinar muchos de los elementos. Y la bioética, como veíamos hace 8 días, vimos un momentito de historia, ¿sí vimos el video? Creo que sí, ¿alcanzamos a ver el video? ¿No alcanzamos? Pues empecemos por ahí, línea del tiempo de la vida. Yo pensé que la habíamos antes en el otro grupo. Viene con el ser como tal. La sistematización de situaciones hace que la disciplina se reglamente y sea de forma transversal para todas las áreas del conocimiento. Se tiene historia que a nivel de lo que es la revolución industrial aparecen obviamente una serie de elementos epidemiológicos que nos ayudan a empezar a determinar esos límites entre la vida, la muerte, y aparecen los diferentes dilemas de inicio, de transcurso y de final de vida para todos los seres vivos del planeta. En ese orden de ideas empiezan a mirar cómo documentar todas esas historias naturales de las enfermedades, cómo las voy yo mirando, qué es lo que va pasando. Pero no había en esos momentos, esos límites para determinar si ya teníamos conocimiento de la penicilina para el manejo de algunas infecciones bacterianas, ¿por qué tenía yo que exponer a poblaciones completas, como ocurrió con la parte de la gonorrea en Estados Unidos, para documentar en población negra toda la historia natural de la enfermedad? Como si ya conozco el tratamiento, ¿por qué expongo a toda una comunidad entera, embarazadas, niños, adolescentes y viejos, cuando ya conocía la enfermedad? Solamente por documentar, hacer disecciones y mirar cómo quedaban los órganos, cómo se establecía eso. Estos elementos que fueron ayudando a, obviamente, documentar lo que ya conocemos en nuestros libros de anatomía a nivel humano, también se hace a nivel animal, pero también se hace en todos los ciclos vitales. Ocurre, por ejemplo, con las vacunas. Las vacunas, y más en los niños,
también utilizaron niños vivos con algunas discapacidades para poder probar estas vacunas que ya habían sido probadas en animales, haberlas probado en los niños. Y obviamente todas las alergias y procesos inmunológicos que tenían estos chicos para poderlas documentar. Estos elementos que desde la investigación son desmanes o son violaciones a los derechos humanos ya documentados, hace que la bioética empiece a ser como el abogado de los que no tienen voz, ¿no? Entonces empiezan a decirlos a la parte de bioética, oiga, es que usted siempre nos pone el pie para que nos caigamos. No, lo que estoy diciendo es, ojo, que hay unos límites que no se deben de sobrepasar. Miren las consecuencias y asuma la responsabilidad de esos actos. Yo simplemente les estoy dando un panorama para que tengan una determinación y les estoy mostrando las consecuencias de los mismos, a lo que se debe ver abocado. A partir de allí empiezan a ver la Primera Guerra Mundial, hubo algunos elementos importantes a nivel de toda la parte biotecnológica, no solamente armamentista, sino económica, de salud, y obviamente un detrimento a nivel del ecosistema, que empiezan a ser documentados y que se hacen más evidentes en la Segunda Guerra Mundial, con todos los elementos que fueron dados en los centros de concentración. Entonces, en esta parte se terminó de documentar lo que conocemos en nuestros libros como tal, pero que en esta actualidad todavía se sigue haciendo, y es una de las problemáticas a nivel internacional. Venga, pero si ya se conoce, ¿para qué lo vuelve a hacer con un animalito en el laboratorio? Si ya sabe qué tiene, qué es lo que puede pasar, ¿para qué vuelven a hacerlo? ¿Dónde está la inteligencia artificial? Pues tomen esos elementos y hagan simulaciones con eso. Miren cosas que están apareciendo, por ejemplo, en humanos, todas las enfermedades huérfanas. Listo, empiecen a documentar esos elementos que no se conocen, que no están escritos, pero no expongan a seres vivos a una serie de procesos crueles. Y aquí vamos a mirar unos elementos que ustedes no pueden negociar. ¿Cuáles son los elementos que no pueden negociar? Las 5 libertades y el bienestar, tanto interno como externo. Esas son reglas internacionales que no son negociables. Y en ese orden de ideas la bioética empieza a juzgar y empieza a dar esos elementos. Ya la UNESCO, nosotros, Colombia pertenece a Naciones Unidas, y bajo esos elementos tenemos una normativa internacional que nos rige. Entonces, en ese orden de ideas la bioética empieza a decir, venga, pero es que ustedes que hacen parte de acá, algunos de estos elementos. A nivel de medicina veterinaria y zootecnia, la Organización Internacional de Sanidad Animal indica unos elementos que ya están documentados que deberíamos empezar a trabajar con ellos. Y que solamente aquellos que no están documentados, obviamente empecemos a trabajar con ellos. Entonces, en ese orden de ideas empezamos a mirar cómo aparecen los diferentes comités, dependiendo de la razón. De estos comités lo vamos a ver más adelante, las funcionalidades y la metodología que se utiliza para hacerlo. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Perdidos o más contextualizados? Entonces, en ese orden de ideas, la bioética nos da esos elementos para hacerlo. Importante. Cuando hablamos del código de ética que vamos a mirar las generalidades que aplican para todas las disciplinas. Y vamos a tener unos elementos muy propios a nivel de medicina veterinaria y zootecnia, que son 3 pilares fundamentales bajo los cuales los van a medir ustedes, y la relación con el colegas, con la parte externa, con los usuarios, con el paciente, etc. Entonces vamos a mirar lo que es la parte de estas generalidades de los códigos. ¿Qué le pasó? ¿Está por ahí llorando? Ética profesional. ¿Qué vamos a encontrar en el Código Deontológico de Medicina Veterinaria y Zootecnia?
y que lo encontramos en todas las demás disciplinas. Vamos a encontrar unos deberes, unos derechos y unas obligaciones. En ese orden de ideas, lo que nos quieren plantear es que si en ese orden nosotros no cumplimos, vamos a tener obviamente unas consecuencias. Esas consecuencias están vistas en faltas graves o leves. Y a partir de esas faltas hay unas sanciones. Estas sanciones pueden ir simplemente de una amonestación hasta el retiro de la tarjeta profesional. ¿Qué nos da el nivel de gravedad de las faltas? Generalmente se da a nivel de qué tanto efecto, consecuencia tiene a nivel de unos principios vitales que lo vamos a tener. Beneficencia, no maleficencia, la autonomía y obviamente la parte de justicia. Entendiendo la parte de justicia en dos elementos importantes, la igualdad y la equidad. Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar qué tanto hemos afectado no solamente a nosotros, a nuestros colegas, a terceros, a nuestros pacientes, sino también al ecosistema. Entonces, estos elementos son la base de un código deontológico. Ese código es como un manual, una guía, una ruta en la cual nos están indicando qué es nuestro quehacer, bajo qué elementos nos van a medir. Y obviamente en algún momento, si hay dificultades, cómo serían esas dificultades y cómo las podemos solventar. Entonces vamos a mirar lo del código deontológico puntual para que empecemos a mirar otros elementos como tal. ¿Qué es un código de No maleficencia, autonomía y justicia. En la parte de justicia hay dos elementos importantes a tener en cuenta y es igualdad y equidad. ¿Qué sería igualdad y qué sería equidad? Igualdad es igual para equidad. Entonces aquí vamos a empezar a... ¿Alguien me decía aquí? Entonces, aquí. Entonces vamos a hacer un compartir. ¿Sí? Un ejemplo sencillo. Entonces, en ese orden de ideas miro cuántas personas hay. Mi idea es que todos tengamos el acceso y todos tengamos en proporciones igual. Bueno, si es un par, entonces dividido en 30 personas, bueno, los que estemos acá. Igualito. Tamaño, peso, bueno, en fin. ¿Listo? No hay discriminación ni exclusión. Cuando yo hablo de equidad, entonces voy a tener en cuenta, obviamente, población vulnerable o población que debo atender de forma prioritaria. Que hoy, si tengo embarazadas, si tengo niños o infantes, si tengo abuelos, serían los primeros que tendría que darle una proporción dependiendo de obviamente lo que él requiere a nivel nutricional, lo que ustedes hacen con las dietas. O van a hacer una dieta igual para todos los animalitos. No, son especies grandes, el peso, la talla, la raza, qué sé yo, tienen obviamente un requerimiento nutricional diferente, ¿cierto? Que es en esta parte de equidad igual en la parte de la atención. Entonces aquí nos están diciendo, listo, igualdad, que tenga acceso, obviamente todas las personas, la parte de la población objeto de atención, pero teniendo en cuenta la prioridad de esas especies, de esas personas, para su requerimiento de atención. A nivel de la ética como tal, profesional, empezamos a jugar con otros elementos. Uno, que hablábamos de moral. ¿Qué era la moral?
¿Bien? ¿Qué era la moral? Exacto. Son esos códigos de conducta que nos identifican. Eso que está normado, que está consensuado, que está aceptado como tal. ¿Sí? Esta moral, y más en la parte profesional, ya está descrita. ¿Cuáles son esos derechos, esos deberes, sus obligaciones por cada una de las disciplinas? O sea, no nos tenemos que inventar el agua tibia, ya está inventada. Entonces, ¿para qué nos va a servir esa agua tibia? Es lo que necesitamos saber. ¿En qué momento tengo que utilizarla? ¿Cómo la debo utilizar? ¿Más caliente, más fría? Depende de la situación. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas nos ayuda para esa toma de decisiones los principios y los valores. Los principios haciendo como un eslogan de los valores que vamos a priorizar. Y obviamente los valores que hemos venido fortaleciendo nosotros, eso viene desde la familia, ¿sí? Para algunos es muy importante la puntualidad. Y ustedes aquí lo van a notar con algunos docentes. No, 15 minutos y cerramos la puerta y nadie más entra, ¿cierto? Para otro es más importante es el compromiso. Bueno, es que ustedes matricularon esta asignatura, ahora demuestren qué tanto van a aplicarle eso. ¿Qué es lo que se requiere, por ejemplo, en estos procesos de acreditación a nivel de los programas? Entonces, vamos a mirar el compromiso y la responsabilidad que se tiene. ¿Cómo lo mido? Pues obviamente cumpliendo con lo que nos hemos comprometido a hacer, demostrando o evidenciando que se está haciendo. Para otros es importante la parte del respeto. Esta parte del respeto, hay muchos protocolos, sobre todo cuando hacemos negociaciones de carácter internacional. Si lo voy a hacer con un oriental, si lo voy a hacer con un norteamericano, es estricto, y la parte de la pulcritud en la que yo me dirijo hacia las personas. En algunas instituciones, para no irnos muy lejos, la parte de la presentación personal indica muchísimo de un profesional. En la parte, por ejemplo, de las fuerzas militares, bueno, ahorita ya no sé, creo que ya se ha ido revaluando, la parte de tatuajes no era permitido, ni nada de esta serie de elementos, porque indicaba obviamente unos elementos a nivel de comportamiento que no iban y no regían con la parte de la razón de ser de la institución. Entonces, estos elementos nos indican unos pasos o unas características muy propias para nosotros tomar una decisión. Y de esa manera afrontar obviamente esos pasos para ello y las consecuencias que se podrían tener. Entonces, en ese orden, ¿cómo voy de tiempo? ¿Me pasé? No, todavía no me he pasado, estoy como que bien, ¿cierto? ¿Qué tiempo tengo, hija? ¿Y a qué horas tenemos clases? Entonces, en ese orden, dígame. Nosotros creo que las primeras diapositivas son las... ¿Esas ya las vimos? No, las primeras diapositivas no. Nosotros nunca hemos visto esas. Nos vemos las primeras, no las vimos, no las alcanzamos a ver. No, señora, yo no me acuerdo de haberlas visto. La definición de bioética, ¿qué era bioética? A ver, entonces, ¿quién me dice que es bioética? Viva. Mirar ahí. ¿Qué es ética y qué es bioética? ¿Cómo la...? Exacto. A ver. ¿Cómo? Ética del medio ambiente de la... Bueno, ¿qué más? Pues había dicho que la ética era como la aplicabilidad de un conjunto de marcos conceptuales a una situación. Ok, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La ética ayuda a lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo lo podíamos sintetizar? La bioética, muy bien, exacto. Entonces, ética es hacer lo correcto en todos los contextos, bioética, velar por la supervivencia de los que vivimos en este planeta Tierra. ¿Sí? Todos los seres vivos, pero también los elementos que nos dan calidad
de vida. Agua, aire, tierra. Entonces, en ese orden de ideas, la bioética vela por esas situaciones y condiciones. Analiza y obviamente recomienda, indica qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de esos aspectos. Entonces, dentro de esa perspectiva, que está siendo sensible. Entonces, en ese orden de ideas, la bioética como tal tiene una interrelación a nivel inter y transdisciplinar, en la que se apoya en otras disciplinas, pero también sugiere y obviamente formula elementos para mejorar esas condiciones. Y en ese orden de ideas siempre se invita a que haya un compromiso de las partes, o sea, no es solamente dar, sino también de qué manera se retroalimenta esos procesos. Y en ese orden de ideas, entonces, tenemos muchísimos elementos que nos ayudan, obviamente, a poder llegar a esta parte. Entonces, venga, yo pensé que yo no había dado esa parte, hasta que fue el otro grupo. Vamos, ¿sí? Eso es lo más. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo tomamos decisiones. Que para tomar decisiones siempre tenemos que mirar y determinar qué es la situación problemática. Generalmente nosotros a nivel de bioética miramos los problemas no como dificultades insalvables, sino como elementos o lecciones no aprendidas. Generalmente cuando los hechos se vuelven de forma cíclica, ha sido porque dentro del proceso que se ha sistematizado se han obviado pasos o no se han tenido en cuenta las circunstancias o las implicaciones que éstas tienen. Entonces, en ese orden de ideas, para tomar decisiones siempre tenemos que identificar realmente cuál es esa situación problemática. Desde todas las aristas posibles, no solamente desde la parte clínica, anatomofisiológica, sino también contextual. ¿Qué elementos externos también están influyendo? Otro elemento importante es mirar cuáles son esos dilemas, o sea, cuáles son esas conductas que se me pueden presentar y que me pueden solucionar esta problemática. Y una vez que hemos decidido cuál nos vamos a empezar a colocarles indicadores o colocarles elementos en los que yo pueda evaluar si realmente surtió el efecto que quería. Y hacerle el seguimiento al mismo, ¿sí? Porque puede ser que aplique para este, pero no para las demás situaciones. Entonces, empezar a evaluar. ¿Cómo lo hago? Entonces, preguntándolos. O sea, ojo esas preguntas siempre. Cuando les digan a ustedes, fundamenten, argumenten, sustenten, les están diciendo que bajo el conocimiento que tienen del saber, ustedes respondan qué está pasando, cómo lo soluciono, por qué y para qué, dónde, cuándo, con quién. Siempre les están preguntando esa situación. Acordémonos que la ética desde la parte profesional es hacer lo correcto en cada situación. Que no hay una norma o una fórmula que aplique para todos. Que hay que escoger entonces el modelo adecuado. Que cuando hablo de moral estoy hablando de esas normas que me están estableciendo a nivel profesional, a nivel social. Cuando hacemos en la parte comercial hay cosas internacionales, nacionales y regionales que están aplicando. En ese orden de ideas, entonces veíamos que teníamos esta parte ética y habíamos dicho que era hacer lo correcto bajo esos elementos de las diferentes competencias del saber, hacer y obviamente del ser. Y que a nivel profesional lo que se les va a exigir es que sean exactos, como tienen ya un bagaje, unos conocimientos, diferentes asignaturas, hacer la complementación de las mismas. Es ser preciso, es entablar esa interpretación, me sirve, no me sirve y para qué me sirve, cómo lo aplico.
y siempre darle los créditos a quien corresponda. Porque ya está protocolizado, ya están las evidencias, es tomar esas ideas y mirarlas y adaptarlas y darle los créditos a quien corresponde. En ese orden de ideas siempre vamos a mirar las situaciones a nivel bio, psicosocial y cultural. Desde la parte del ser, pero también desde esa parte holística. ¿Qué elementos externos nos están afectando? Y en ese orden de ideas, bueno, ya miramos lo de las escuelas, empezar a mirar la esencia, el significado, obviamente la parte práctica, qué relaciones están afectadas, desde la parte psicológica, cuáles son esos intereses prioritarios en las que se están viendo afectados esos principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. En ese orden, obviamente, los valores y los principios me van a ayudar en la toma de decisiones. Acordémonos que la aplicación de la bioética a nivel de medicina veterinaria tiene relación con ustedes mismos, con sus colegas, con el paciente, la razón de ser el veterinario clínico, pues en la parte clínica de los animales, en la parte de salud pública, en la parte de producción a nivel de zootecnia como tal. Debes tener en cuenta esas relaciones porque en cualquiera de esos aspectos van a ver ustedes la acción del médico veterinario zootecnista. Vamos a mirar esa parte de salud y bienestar, esa parte de salud pública, todo lo que tiene que ver con la producción, con la parte del manejo de los mismos de los residuos y obviamente qué elementos necesitamos para ser más idóneos allí. A nivel de salud es muy dinámica la parte de información. Todos los días están saliendo cosas interesantes, muy buenas, que podríamos empezar a aplicar. En este orden de ideas vamos a trabajar dentro de la parte de los comités todo lo que es la inteligencia artificial. Cómo esos elementos están dados para que nosotros hagamos uso adecuado y pertinente de los mismos. Ya volvimos a esta parte de los conceptos que ya los vimos en el video, en la parte del código que vamos a analizar dentro de 8 días. Vamos a mirar esas normas, eso que está consensuado, vamos a mirar esas obligaciones y las faltas que pueden ocasionarse y cuáles serían las sanciones. Entonces vamos a mirar qué es impericia, qué es negligencia, qué es mala praxis, qué es esa, y obviamente las consecuencias que tendrían y cómo las IAs intervienen no solamente en la parte profesional, que es lo primero que se juzga en el Consejo de Medicina Veterinaria y Zootecnia a nivel nacional, sino que también, paralelo a eso, si hay consecuencias hacia terceros, las IAS intervienen. Procuraduría a nivel disciplinar, Contraloría en lo que tiene que ver con la parte fiscal e indemnizaciones como tal, la Fiscalía en la ejecución de las sanciones a nivel penal que puede tener privación de la libertad como tal, ya sea a nivel domiciliario o institucional, obviamente la parte de todo lo que tiene que ver con la indemnización de las víctimas, etc. Desde esta parte deontológica que tiene que ver con el código a nivel personal, pero también a nivel colectivo, vamos a mirar. Igual ya ustedes tienen el código en el grupo. La idea es que no les voy a preguntar cuántos capítulos, no, es lo que tienen que ustedes aplicar como aquí, porque eso es de consulta, es de estar revisándolo de acuerdo a las circunstancias que se vean. Miramos teorías, en estos momentos vimos solamente las 4 que tienen que ver con la parte del Código de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ya en la toma de decisiones en el transcurso vamos mirando otros modelos que nos van a ayudar para ello y que aplicarían de acuerdo al libro que está. Vimos que la bioética tiene relación con todas las áreas del conocimiento, que es transversal, que obviamente es de complementariedad. Si bien a nosotros los bioeticistas en los comités somos una parte primordial para la toma de decisiones, la idea es que no nos vean como pues el que le pone el pie para que se caiga y juzgarlo y quitarle, sino por el contrario darle
unas visiones dentro del proceso de reparación, recuperación o prevención de los mismos, de las faltas. Acordémonos que estas faltas tienen que ver básicamente con la violación de estos valores y estos principios, y obviamente la gravedad del mismo es lo que se sanciona y se recupera. Entonces, ver esa diferencia entre ética y moral. Ahí hay unos elementos importantes que lo vamos a determinar con el código como tal. O sea, no es recitarlo, ojo, no. Es que ustedes cuando tengan una dificultad con colegas, sepan en qué parte pueden mirar y cuál es el debido paso que a nivel de la parte de medicina veterinaria y zootecnia les están indicando que deban de hacer. Acordémonos que igualdad no es igual a equidad, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, establecer que en el código van a mirar esa parte de vulnerabilidad de estos grupos como tal. ¿Se ha priorizado o no se ha priorizado y cuál ha sido la regla de conducta que se ha seguido? En ese marco, entonces, vamos a mirar los capítulos. ¿Quién es el primer grupo? ¿Cuántos capítulos tenemos del libro de medicina, de bioética y medio ambiente? Es el tema de acá, ¿no? ¿9 son 9. Entonces nos tocaría hacerlos 3 y 3 para que podamos darle el mayor avance posible. Ya leyeron, ya miraron la estructura como tal, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer una asesoría para todos, pero igual quiero mirar los 3 primeros. ¿Ya le tomaron foto a este para, ¿sí? Para todo el grupo? Puedo borrar, nos piden en la parte de esta lectura. Uno es contextualizar la situación. ¿Cómo yo contextualizo? Primero identificando esos conceptos o esas definiciones que nos están dando para hacer la lectura e interpretación. Entonces, dentro de los libros habrán algunos elementos que nos van allí a decir: ética, bioética, qué es medio ambiente, etc. Entonces, esta parte conceptual es importante antes de empezar a hacer las interpretaciones. Entonces, identificar, determinar cuáles son esas definiciones o conceptos que el autor o los autores nos están indicando para poder hacer la interpretación de lo que nos están diciendo. Una vez que hemos hecho esa identificación, vamos a mirar la aplicación que se tiene en nuestro quehacer, en este caso la parte médica, veterinaria y la parte zootecnista. ¿Qué aplicaciones tiene esa parte? Y en ese orden de ideas, buenos días. ¿Será que al finalizar su clase me regala un minutito para una información general de la institución? sí, ya casi termino, 3 minutos. Sí, no hay problema. Dentro de la parte de aplicación, que vamos a identificar, ojo, vamos entonces a hacer la sustentación de los elementos. Entonces vamos a identificar el qué. El qué es la idea principal que nos está indicando el autor o los autores. El cómo lo está planteando, pasos, etapas, modelos. ¿Qué nos está planteando el autor para abordar esta situación y darle solución? El por qué y el para qué lo está haciendo. Esto nos da lo que es la pertinencia y relevancia. ¿Ok? El cuándo, dónde y quién me está indicando la parte de la responsabilidad. Cómo está y quiénes asumen las consecuencias de esto. ¿Listo? Esa sería la estructura para hacer el análisis de cada uno de los capítulos y obviamente la sustentación acá de cada grupo. ¿Qué hacemos los demás? Vamos a hacerle, como nos hemos leído el capítulo, vamos a hacerle preguntas al grupo.
Todo el grupo nos debe dar respuesta. No solamente el bebé, no, yo escojo el qué, yo saco la idea y ahora. No, todos tienen que dar respuesta del capítulo. Porque son sus compañeros y todos los que vamos a evaluar si realmente hizo esa apropiación del conocimiento. Esto es apropiación. ¿Ok? Una vez que hemos hecho eso, nosotros, todos vamos a evaluar al grupo. El grupo va a hacer una pregunta y una evaluación de lo que escogieron. Ustedes lo pueden hacer como lluvia de ideas, pueden hacerlo en un cuestionario Google, Kahoot, como ustedes quieran, pero todos tienen que participar y todos tienen que aparecer ahí con la nota, la primera nota. Vamos a ver si obviamente también la participación de los compañeros tiene también una nota. Entonces aquí la monitora va a estar conmigo atenta. Sí, entre los requisitos, miren el sílabus, ahí está la rúbrica del 0 a 1.9 que nos está indicando. No hizo apropiación, no, si hizo, en qué sentido, etc. Ahí están las reglas de juego claras. Nadie se ha inventado, nada, ahí están establecidos por aquí. Entonces todos somos evaluados, pero también todos somos evaluadores. Preguntas hasta acá. ¿Claras las reglas del juego? Responsabilidad. Acá, la responsabilidad. Acordémonos que la responsabilidad vista desde asumir las consecuencias de los actos. ¿Listo? Ok. ¿Listo, hijas? Porque creo que ya me acabó un poco.